Bien, vamos a hacer un par de problemas de torques para terminar de aclarar esto, que el otro día lo pasé un poquito rápido en el otro vídeo. Bueno, recordad, si el campo es uniforme, veíamos que la fuerza sobre un circuito cerrado es cero, la fuerza magnética, y la explicación es que en realidad la fuerza sería I por el vector que conecta un punto con otro del circuito, del principio al fin en este caso, y por tanto, bueno, cualquier vector que empiece aquí y acabe aquí, esa suma de vectorcitos diferencial de L, pues nos acaba dando cero. ¿Vale? Pero en cambio veíamos que aparecía un torque. Y para ello definíamos una propiedad que es el momento magnético, con la letra griega mu, como las vacas, que es el área, dándole un sentido vectorial al área, multiplicado por la corriente. ¿Cuál es el sentido vectorial? Bueno, pues esto tiene que ser perpendicular al plano del circuito. Si yo pinto esta espira, espira es un circuito cerrado, por cierto. Si yo pinto esta espira, este circuito visto de perfil, bueno, pues tengo como dos perpendiculares. Tengo la perpendicular hacia arriba y la perpendicular hacia abajo. ¿Cuál elijo? Bueno, pues según la regla a mano derecha, voy a pintar ahora como si estuviese viendo el circuito desde arriba. Si yo recorro con mi mano este circuito, ¿vale? En sentido de la corriente, veis que en este caso es el sentido antihorario, pues el pulgar apunta hacia arriba, ¿vale? Así que tenemos un momento magnético, que es esta mu, que va hacia arriba. Y de módulo será pues pi r cuadrado por la corriente que circula por él, ¿vale? Y aquí, bueno, gráficamente, pues tendríamos este momento magnético como ese vectorcito de ahí. Bien, pues entonces el torque es mu vectorial b. ¿Vale? Como siempre, podemos utilizar la regla a mano derecha para calcular torques, o podemos hacer algo un poco más sencillo, y es elegir un sistema de referencia. Si yo llamo a esto x, a esto z, y a lo que va hacia adentro, que no lo pinto, y, bueno, pues esta mu va hacia arriba, por tanto será pi r cuadrado por i, k, perdón. B, como está en el plano del papel y hacia la derecha, pues será simplemente, bueno, su módulo en la dirección y. Así que cuando hacemos el producto vectorial, mu por b, pues tendremos pi r cuadrado i b, y ahora k vectorial i. Como estos van en el orden natural, pues esto me dará j. ¿Vale? Así que simplemente por presencia de este campo en este circuito cerrado aparece un torque. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta que nos hace el enunciado? Nos dicen algo así como, bueno, ¿cuál es el campo mínimo que hace que esto esté apoyado en un solo punto? Bueno, pues si veis esto de perfil, fijaos que nos ha aparecido un torque que va con J. Tal como he elegido los ejes, J sería así hacia adentro. ¿Vale? ¿Y cómo se interpreta un torque como un vector? Bueno, pues uno coge de nuevo la mano derecha, coge el pulgar, lo clava en el sentido del vector, ¿vale? En este caso hacia adentro, y ahora giro, ¿de acuerdo? De esta manera, giro sin romperme la muñeca, o sea, en el sentido natural de la mano derecha. Por tanto, esto significa que yo estoy creando una rotación así. ¿Vale? Ese es mi sentido de rotación. ¿Qué pasa? Que si yo tengo aquí este aro de perfil y está apoyado en el suelo y lo intento hacer rotar, bueno, pues lo que pasa es que este punto se queda apoyado y se levantaría de aquí. ¿De acuerdo? Porque la fuerza neta es cero. ¿Vale? Dicho de otra manera, si yo cojo este lápiz o este bolígrafo y lo intento hacer girar en ese sentido, ¿vale? Pues evidentemente, si aprieto aquí no hago nada, ¿vale? Pero si yo le doy el sentido de giro, veis que este punto se queda apoyado y el torque lo que está haciendo es crear un movimiento en ese otro sentido. Bien, ¿qué significa eso de apoyado en un solo punto? Pues fijaos, si esto no se levanta, está apoyado en infinitos puntos, en todo el contorno del anillo. Cuando está levantado, solo toca un punto. Luego hay un caso crítico que es el que hace que esto empiece a levantarse. Y ese caso crítico es el que permite equilibrar el torque debido al peso con el torque debido al campo magnético. El torque debido al peso, lo pintamos aquí de perfil. Bueno, pues como siempre, esto actuaría sobre el centro de masa, con una cierta masa m, así que el peso será mg. Por tanto, respecto a este punto, que hemos dicho que es el que se quedaría en contacto, pues tendremos un torque que será r vectorial, bueno, mg, ¿vale? Como mg lo pinta hacia abajo, y esto como son perpendiculares, pues esto en módulo significa que el torque del peso será simplemente la distancia de aquí a aquí, que es el radio, por m y por g. Así que cuando yo igualo esto a este módulo, que es pi r cuadrado i por b, el cuadrado y la r se van, me da una ecuación para el campo más pequeño que puedo poner, o el mínimo, digamos, para que esto empiece a separarse, o dicho de otra manera, para que esto apoye en un solo punto, que sería algo así como mg
partido por pi RI. Así que bueno, el problema es fácil cuando uno sabe lo que tiene que hacer, pero bueno, la interpretación era un poquito más complicado. Eso de un solo punto pues es una cosa exótica. Pero bueno, con lo que me quiero quedar de este problema es con esa idea de que si tenemos un campo uniforme es muy fácil calcular momentos, pero calcular torques si calculamos el momento magnético. La pregunta que hacía el otro día, y que ahora voy a desarrollar un poco más, ¿y qué pasa si el campo no es uniforme? Bueno, pues entonces vamos a hacer la trampa que hizo Newton, que es dividir esto en cositas muy pequeñas. Muy bien, vamos a calcular la fuerza neta y el torque, ¿vale? En realidad podemos hacer las dos cosas independientemente. En este sistema tenemos de nuevo, bueno, un cuadrado dibujado a mi manera, pero bueno, imaginaos que esto sigue siendo L, y lo que ocurre es que estamos colocando esto un poquito descentrado. ¿Por qué estoy haciendo eso? Pues veis que el campo depende de la distancia como A por X, es decir, si yo dibujase esto, tendría, este es el campo, esto es X, bueno, pues tendríamos un campo que es una cosa así. Es decir, es positivo de aquí para allá y negativo de aquí para allá. O sea que las líneas de campo, ahí las he pintado así, pues en este lado vendrán en sentido contrario. ¿Vale? Entonces, bueno, para crear un poco de asimetría, lo que estoy haciendo es descentrar un poco el rectángulo. Y de nuevo nos podrían preguntar cuánto vale la fuerza neta. En este caso no es fácil de calcular, no se puede decir como el circuito es cerrado la fuerza neta es cero, porque eso solo vale para campos uniformes. Así que nos interesa la fuerza neta y el torque neto, que en este caso es más fácil de calcular que la propia fuerza, como vamos a ver ahora. Bueno, pues empezamos por la fuerza. Como siempre, vamos a dividir las cuatro esquinas, vamos a llamarlas 1, 2, 3 y 4, y vamos a calcular la fuerza sobre cada uno de esos tramos, y luego sumaremos las cuatro fuerzas vectorialmente. Bien, empezamos por el tramo 1, 2. Como siempre, nos escribimos la fórmula general, diferencial de L, que es una longitud muy chiquitita, ¿vale? Que va en esa dirección, vectorial, el campo magnético. Vale. Entonces, como siempre, vamos a intentar escribir todo de la manera más general posible y luego ya sustituimos los valores. ¿Dónde está mi diferencial de L? Pues en algún lugar del eje Y. Por tanto, será una longitud en el eje Y, y como la corriente viene en sentido antihorario, pues este diferencial de L irá hacia abajo. Así que esto es menos J. Vectorial el campo, que ya digo, no me importa ahora que esto sea A por X y sea positivo o negativo, lo que me importa es, en principio, la dirección. Así que esto es A por X, esto es un producto vectorial, no es la X de ahí, ¿vale? Un dibujo fatal, lo siento. Multiplicado por eso, ¿vale? Entonces tenemos J por I, como van desordenados en la secuencia IJK y JK, me daría menos K, pero con este signo menos un más K. Así que esto me queda I por A más K, y ahora me queda la integral de diferencial de I, y ahora ojo, porque la X, cuando estoy en el tramo 1, 2, tiene un valor constante, ¿vale? Fijaos que esto es una distancia L menos L, así que esto es la coordenada L minúscula menos L mayúscula. Y ahora, otro de esos problemas que tenemos que tener cuidado, es lo bueno de trabajar de manera sistemática, pero lo malo de la intuición. Si a esto le he llamado I, ¿vale? Yo digo de dónde a dónde va I, y siempre que integramos de valores pequeños a valores grandes. Así que yo parto del valor negativo, que es menos L medios, y vamos hasta L medios. A lo mejor alguno está pensando, si vamos de 2 a 1, porque la corriente viene así, ¿por qué no estoy poniendo desde más L medios hasta menos L medios? Porque el signo de esa dirección ya lo he puesto en la menos J. Esto simplemente es I, y ahora estoy hablando de la geometría de I, ¿vale? Esto es lo mismo que hacíamos con los hilos. Es importante, si no entendéis bien esto, parad el vídeo y lo volvéis a ver, pero lo vuelvo a repetir una vez más. Si yo aquí digo en algún lugar del eje Y, y la dirección de la corriente la incluyo en esta J, luego esta integral la pongo siempre de valores pequeños a valores grandes de I, ¿vale? Ya le he incluido el sentido en ese vector. Muy bien, esto es una constante, este L menos L, así que lo puedo sacar. Por tanto, me queda que la fuerza sobre el tramo 1, 2 será I por A por L menos L minúscula, y ahora la integral de I, de diferencial de I, es I, evaluado entre los límites de integración, por L, y ahora el vector K. Bien, ya tenemos la fuerza en este primer tramo. Bueno, si aplicáis la regla de la mano derecha, en vez de hacer esto para ver el sentido del campo, fijaos que tenemos diferencial de L venía hacia abajo, el campo, como X es negativo, viene hacia allá,
Así que cuando yo aplico la regla mano derecha, lo que me va a quedar es que esto va hacia adentro, es decir, la dirección menos k. Igual que aquí, porque fijaos que esto es una cantidad negativa. Así que bien, el método sistemático, que es esto del IJK, veis que funciona bien comparado con la regla mano derecha. Bueno, ya tenemos la fuerza sobre un tramo. Vamos a calcular las demás. Cogemos otra hoja. Bien. Fuerza sobre el tramo. Vamos a hacer aquí el dibujito rápido. El cuadrado. Aquí tenemos nuestros ejes descentrados. Esto es X y esto es Y. Esto es la corriente. Esto era 1, 2, 3 y 4. Bien, calculamos la fuerza sobre el tramo 2, 3. Y esto será, como siempre, empezamos por la definición y luego ya vamos sustituyendo. Diferencial de L, vectorial B. Recordemos que B vale a X en la dirección Y. Y diferencial de L es una longitud que va en el sentido de la corriente. Como me muevo paralelo al eje X, pues esta longitud será proporcional a X. Y como me muevo hacia la izquierda, porque esto es sentido antihorario, pues esto irá como menos Y. Bien, cuando yo hago el producto vectorial de Y latina por Y latina, eso me da 0. Así que la fuerza sobre el tramo 2, 3 es 0, y por las mismas, la fuerza sobre el tramo 1, 4 también es 0. ¿Vale? Porque en este caso, mi diferencial de L va a ir hacia la derecha, el campo también, así que el producto producto vectorial es 0. Así que solo nos queda la fuerza sobre el tramo 3, 4. De nuevo, escribimos sistemáticamente. La fuerza sobre el tramo 3, 4 será I por la integral de diferencial de L por B. Y ahora, la corriente viene en sentido antihorario, luego aquí mi diferencial de L va hacia arriba. Como es paralelo al eje Y, pues esto será en algún lugar del eje Y, pero mirando hacia arriba. Por tanto, esto será I, diferencial de I, J, vectorial el campo, que es A por X, Y. Saco fuera todo lo que es constante. J por I me da menos K. Así que esto me queda I por A por menos K por la integral de diferencial de Y y ahora X en el tramo 3, 4. Que como decía en el dibujo anterior, esto es L minúscula. Así que esto será por L minúscula. Y de nuevo, como yo he dicho esto de en algún lugar del eje Y, pongo siempre los límites de integración de menor a mayor. ¿Vale? En este caso está más claro porque la corriente va hacia arriba, ¿vale? Pero recordad lo que he dicho antes. Bien, venimos por aquí. La fuerza sobre 3, 4 será igual a I por A por L minúscula por menos K por la integral de diferencial de I, que vale I, y al evaluarlo entre los extremos, pues por B. ¿Por qué le llamo B? Esto es L, perdonadme. Esto es L y esto es L. Así que esto es L. Vale, despistes de los míos. Bueno, por tanto nos queda I por A por L minúscula por L mayúscula y por menos K. De nuevo, podemos ver la regla a mano derecha, diferencial de L va hacia arriba, la B en este caso, como X es positivo, viene hacia acá, así que diferencial de L por B, de nuevo me sale en sentido menos K, así que, bueno, he clavado el signo. Total, la fuerza neta será la suma de las fuerzas sobre cada tramo. Por tanto, sacamos factor común, lo que se veía en el tramo 1, 2 y en el tramo 1, 4, y nos queda I por A por L, y ahora le pongo un signo menos a todo y me queda L menos L, que venía del otro tramo, más L pequeñita, que venía de este tramo, en la dirección K. Por tanto me queda menos I por A por L cuadrado por K. Lo cual en mi opinión es bastante sorprendente, porque nos ha quedado que la fuerza es independiente de esa L. Y esto es bastante poco intuitivo, o sea, esto, vamos, yo lo veo, cuando lo he calculado por primera vez me ha dejado perplejo. ¿Por qué me ha dejado perplejo? Porque fijaos, si yo pongo todo el rectángulo en el cuadrante positivo, aquí en esta contribución el campo va hacia adentro y aquí el campo va hacia afuera, ¿vale? Pero digamos que gana este porque como el campo es proporcional a X, aquí el campo es muy intenso y aquí el campo es muy débil. Cuando lo he puesto un cachito en un lado y otro en el otro, aquí el campo me ha salido hacia acá y aquí el campo me ha salido hacia allá, pero es más pequeño. Pero curiosamente, como es lineal la relación, lo que gano por un lado lo pierdo por el otro, así que independientemente de la distancia a la que yo vaya, el campo es constante. Esta es la típica cosa que al que se lo aprenda de memoria le pega una colleja,
¿vale? Porque es una cosa particular para este campo, con esta dependencia lineal, apuntando en esta dirección sobre un rectángulo, ¿vale? Un cuadrado en este caso. Pero es una cosa que no es nada intuitiva, ¿vale? En cada caso, mejor analizarlo sistemáticamente. Cuando ya sepáis más física, pues si sois capaces de entender estas cosas de la linealidad, etcétera, perfecto, ¿vale? Pero no os lo aprendáis de memoria porque no tiene ningún sentido. Bien, y terminamos calculando el torque. Hacemos de nuevo otro dibujillo. Cogemos nuestro circuito que hemos pintado descentrado. A esto le hemos llamado L. A esto le hemos llamado L menos L. Esto es X, esto es Y. Y la corriente la hemos escrito todo el tiempo en sentido antihorario. Recordemos que cuando teníamos un campo uniforme, y esto es muy importante, cuando el campo es uniforme, decíamos simplemente que el torque es el producto vectorial de mu por el campo, ¿vale? Pero el problema es que aquí el campo no es uniforme, así que no podemos hacer esto. Pero hacemos el truco del cálculo y partimos esto en pequeños circuitos, ¿vale? Este sería uno y este sería otro y así hasta que rellenemos todo. Vamos a hacer aquí un pequeño zoom, vamos a ver esto en particular. Este pequeño circuito que yo he dibujado comparte este cachito y este cachito con el circuito real. Pero luego, yo lo que estoy haciendo es como cerrar el circuito. Así que aquí le pongo esta corriente I y aquí también. Pero este otro cuadrado, este otro rectángulo, mejor dicho, no he dibujado este. Si yo ahora dibujo este de aquí, pues tendría, de nuevo, esta parte compartida con la de arriba, esta parte compartida con la de abajo, aquí la corriente baja y aquí la corriente sube. Pero aquí estoy poniendo, fijaos, una corriente I que baja y una corriente I que sube de igual magnitud superpuestas. Así que es como una especie de principio de superposición, que era la corriente, cargas en movimiento. Así que si tengo las mismas cargas subiendo y bajando con la misma velocidad, la velocidad media de las cargas es cero. Así que es que esto es como si no estuviera, que es lo que pasa en el circuito real. Pero hago ese truco porque ahora este circuito es tan pequeño que yo puedo aplicar esa fórmula. Así que yo puedo decir que aquí hay un diferencial de torque, que será el diferencial de momento magnético multiplicado por el campo magnético. De nuevo, como esto viene en sentido antihorario, mano derecha, recorro con los dedillos el sentido antihorario y el pulgar apunta hacia arriba. Así que esto será área del circuito, esto lo parto en cachitos en este eje, por tanto diferencial de X, por altura que es L, por el vector K, multiplicado por mi campo. El campo, recordemos que era A por X en la dirección Y. ¿Vale? Pues esto me dará un diferencial de torque. Si yo sumo los diferenciales de torque, tengo el torque total. Así que simplemente tengo que hacer esta integral. De nuevo, K por I es J, por esa secuencia, recordemos ese truquillo IJK y JK. K por I me da más J. Saco de la integral lo que no me interese, me falta la corriente por aquí, en el diferencial de mu. Así que tendremos I por A por L por, hemos dicho, más J. Y ahora por la integral de diferencial de X por X. Y ahora, ¿de dónde a dónde van estos trocitos de circuito? Pues van desde menos L más L, que sería esta coordenada, hasta L minúscula, que sería esa coordenada. Me queda un poco corto de sitio, así que vamos a seguir en este otro papel. Vale, pero mantenemos esto aquí. Y nos queda que el torque será igual a I por A por L por más J por la integral de entre menos L y más L, L, diferencial de X por X, es decir, I por A por L mayúscula, más J, y ahora esto me queda X cuadrado partido por 2, saco el 2 fuera, L cuadrado menos L menos L cuadrado. Vale. Bueno, si hiciésemos el torque por la cuenta de la vieja, es decir, tenemos aquí nuestro sistema, pues lo que tenemos que hacer es siempre calcular el torque respecto al eje que pasa por el centro de masa. Entonces, en este caso, esto sería L medios y esto sería L medios, ¿vale? Así que el torque neto nos quedaría, bueno, recordad que torque es R, al momento es R por fuerza, ¿vale? Así que este R sería L medios por I por la fuerza en este cachito, que vale I por A por L menos K, más
L medios por menos I, que sería este brazo, por la fuerza en ese cachito, que era I por A por L menos L menos K. ¿Vale? Entonces fijaos, el 1 medio este que aparece aquí es una reminiscencia de este otro, y luego este producto que aparece aquí, L cuadrado, bueno, podéis comprobar que si uno desarrolla estos cuadrados nos queda la misma expresión que aquí. O sea que siempre tenemos como dos caminos para calcular los torques, como no podía ser de otra manera, pero yo prefiero, en este caso yo creo que me parece un poquito más sencillo esta idea de dividir el circuito en pequeños circuitos y calcular los momentos. Normalmente se va a trabajar mucho menos. De hecho, si nos piden solo el torque, no tenemos ni por qué calcular las fuerzas, o sea que es bastante más rápido. Bien, un último comentario. ¿Qué pasa si además de tener un campo que no es uniforme, el circuito tampoco es plano? Porque todo lo que hemos hecho es para circuitos que podemos dibujar en un plano y por tanto podemos dibujar su momento magnético. Pero si el circuito fuese, por ejemplo, así, imaginaos que estuviese doblado, que fuese como un papel que hemos doblado, ¿vale? Entonces tenemos por aquí una corriente y ahora aplicamos un cierto campo magnético en una dirección, ¿vale? Nos da igual. Y queremos calcular el torque. Bueno, pues aquí el campo es uniforme, lo cual es bueno, pero el circuito no es plano. Pero podemos hacer el mismo truco que antes. Yo me invento por aquí unos hilos imaginarios, uno que vaya con la corriente para allá y otro justo encima con la corriente hacia acá. Al estar justo uno encima del otro es como si no hubiese nada, pero he convertido este problema en dos problemas. El torque sobre este rectángulo, que está en este plano vertical, y el torque sobre este rectángulo. Así que veis, siempre podemos convertir un problema complicado, en este caso en dos problemas más sencillos, en el caso del campo no uniforme, en infinitos problemas más sencillos que son problemas diferenciales. Bueno, esto del campo no uniforme y el torque es muy sofisticado. Me conformo con que tengáis muy claro el cómo calcular el campo sobre o sea, el torque cuando tenemos un campo uniforme, ¿vale? Pero bueno, esto ya para cuando vayáis estudiando para el final tenerlo más claro. Pero ahora de momento quedaos solo con las ideas más básicas.